Muchas gracias y muy buenos días por invitarme a la plenaria, por tenerme de nueva cuenta en el seno del grupo Verde. Nos conocemos muchos desde hace muchos años y he tenido yo oportunidad siempre de agradecer el apoyo, de agradecer la amistad que este grupo siempre me ha brindado en diferentes posiciones y en diferentes momentos del tiempo. Muy agradecido con Jesús Esma, muy agradecido con Gerardo Flores. Le pido le agradezca a Carlos Puente, que efectivamente me recibió y me comentó que tendría que bajar a la Jucopo, y muy agradecido con todos ustedes por el espacio y la posibilidad de diálogo. Preparé una presentación que nos ayudará, yo creo, a poner en perspectiva dónde estamos, cuáles son nuestros principales retos, a poner en perspectiva también un tema que ha estado en los medios, que es cómo hemos enfrentado la circunstancia de mayores precios del petróleo y de gasolinas, para luego ponerme a sus órdenes en una sesión de preguntas y respuestas como aquí se ha platicado. Serán pocas láminas, pero yo creo que ayudarán a darnos contexto de dónde estamos, de qué elementos enfrentamos desde el punto de vista de retos y también de oportunidades. La que sigue. Así es como se ha comportado la economía mexicana en los últimos años, del 2013 para acá. El crecimiento de la economía mexicana en la línea gris clara se ha oscilado entre el 2.7% a lo largo de la administración, en un contexto que ha sido para México muy complicado. Ciertamente lo es más hoy. El grado de incertidumbre que tenemos es mayor que el que hemos tenido literalmente en muchos lustros, pero lo que ha sucedido en México en los últimos años y la forma como se ha enfrentado tampoco ha sido menor. Los choques que ha enfrentado la economía mexicana en por lo menos dos niveles han sido choques muy importantes. No obstante lo cual, la economía mexicana ha mantenido un ritmo de crecimiento bastante estable. Cito solamente dos que ahí también se ven. En esta administración, la economía mexicana ha tenido que resentir, vinculado con el petróleo, dos fenómenos muy importantes. Primero, una caída muy relevante de su plataforma. México pasó de producir más o menos 2.7 millones de barriles de petróleo diario en promedio durante la anterior administración a producir este año poquito menos de 2. Aquí estuvo con ustedes el director general de Pemex y les ha explicado cómo la reforma energética está permitiendo poco a poco revertir esta circunstancia y le está dando a Pemex elementos para salir adelante. No solamente enfrentamos una menor plataforma, sino que también enfrentamos, a pesar del crecimiento reciente en el precio del petróleo, una disminución sustancial del precio del mismo. Baste solamente para ponerlo en perspectiva que hace 6 años el precio observado del petróleo fue de más de $100, de la mezcla mexicana. Y el precio que vamos a ver hoy, si bien es casi el triple del que vimos en febrero del año pasado, sigue siendo la mitad de lo que teníamos hace apenas 5 años. Y eso se refleja en esa gráfica. El sector energético, que por muchos años fue una palanca de crecimiento y un elemento que le dio no solamente estabilidad a las finanzas públicas, sino dinamismo a nuestra economía, en lo que va de la administración ha implicado para la economía una carga importante, al grado tal de que si sacamos la trayectoria del PIB petrolero de la trayectoria del resto de la economía, vemos que la economía sin petróleo ha venido creciendo en promedio 3% desde 2014. De nuevo, en medio de un mundo que no está creciendo, de un comercio que no tiene gran dinamismo, de un sector energético deprimido, tenemos una economía mexicana que ha probado ser estable frente a muchos de estos choques relevantes. La que sigue. Tenemos claramente 3 retos importantes por delante durante este 2017. Uno primero, muy relevante, muy importante. Ayer el presidente dio directrices de cuáles serían los principios y cuáles los objetivos que tendríamos, es la relación con Estados Unidos. Ahí, sin duda, México vive momentos definitorios en la relación con Estados Unidos y en general en su interacción con América del Norte. Hoy más que nunca, en consecuencia, se requiere, como ayer nos convocaba el presidente,
de consenso y la unidad de todos, un consenso y unidad que va más allá de diferencias políticas, un consenso y unidad que va más allá de las visiones que tengamos del país. Yo creo que ahora, frente a este reto, frente a este diálogo, México debe mostrar a sus socios, a sus interlocutores, que estamos unidos, que estamos fortalecidos y que estamos preparados para enfrentar las negociaciones que están en puerta. Para ello, tenemos una larga experiencia en materia de negociaciones internacionales. Somos un país que ha estado en la vanguardia en materia de comercio exterior. Llevamos 3 décadas negociando, modernizando, adecuando tratados de libre comercio que hoy nos convierten en una voz no solamente autorizada, sino conocedora en ese tema. Y en ese tema nuestra opinión tiene peso, tiene prestigio, tiene autoridad. Y por eso ahora es importante que lleguemos a esta negociación unidos y con unidad de propósito, que dejemos de lado cualquier diferencia, reconociendo que en lo que ahora tenemos por delante se juega parte del presente y mucho del futuro que tendrá el país por delante. Tenemos también el reto de fomentar el crecimiento económico. De la última vez que platicamos a la fecha, las perspectivas de crecimiento económico en México se han venido reduciendo. Cuando se presentó el paquete económico, el escenario central de crecimiento era de 2,5%, hoy la mayor parte de los analistas lo ubican en 1,7%, y eso nos obliga a encontrar fuentes distintas de crecimiento en el apuntalamiento de las reformas y en el apuntalamiento que desde el sector público podamos dar para mantener dinamismo en el proceso, sobre todo de inversión sujeta hoy a gran incertidumbre. Y por otro lado, tenemos la necesidad de seguir cuidando nuestro proceso de consolidación fiscal. México tiene una situación de finanzas públicas sanas, pero la circunstancia obliga a que vayamos trabajando poco a poco en estabilizar el nivel de deuda como porcentaje del PIB y a que este nivel de deuda como porcentaje del PIB empiece a mejorar, se empiece a reducir, y habremos de lograrlo en principio este año alcanzando un superávit primario. Esto es por primera vez dejando de pedirle prestado al mundo para pagar intereses, la que sigue. Ahí se ve de todas maneras en un lapso breve cómo México ha estado o ha sido objeto de gran incertidumbre y cómo esta incertidumbre se empieza a reflejar en muchas de nuestras variables. Se ha reflejado en el tipo de cambio y se ha reflejado también en nuestras tasas de interés y en el riesgo que se ha venido asociando al país. Frente a ambos, lo que toca hacer es mandar señales de certidumbre aquí en México, en las variables que controlamos, y de manera muy importante empezar a mandar también señales de certidumbre por la vía del diálogo, por la vía de la negociación, en las variables que hoy están siendo redefinidas, que tienen que ver en lo fundamental con nuestra relación con Estados Unidos y con Norteamérica. La que sigue. La que sigue. ¿Qué estamos haciendo en este contexto? ¿Qué instrumentos tiene el gobierno que puede utilizar y que puede combinar para hacerle frente a lo que tenemos por delante? ¿Y qué hemos hecho en estos 4 años de la administración que han sido complicados? México tiene, como cualquier otro país del mundo, 4 instrumentos y solamente 4 instrumentos para poder diseñar su política económica. Tiene instrumentos de política fiscal, tiene instrumentos de política monetaria, tiene fortaleza que debe de cuidar en su sistema financiero y tiene la posibilidad de ir cambiando la estructura de su economía a través de reformas estructurales. Y nos estamos desplegando en los 4 temas. En materia de política fiscal, estamos implementando el programa de consolidación fiscal y buscando mañar certeza de responsabilidad en la conducción de las variables de nuestras finanzas públicas. El paquete económico de 2017 es un paquete que manda las señales que el mercado estaba buscando de nosotros. Es un paquete que reconoce una menor dependencia del petróleo. Es un paquete que nos da instrumentos para seguir manejando nuestra deuda con prudencia y con eficiencia. Es un paquete que descansa en la buena instrumentación del plan de negocio de Pemex, del que dio cuenta su director general aquí con ustedes hace apenas un rato, y es un paquete que descansa también
en que seamos exitosos de transitar a un esquema en donde las gasolinas no impliquen un subsidio que debilite nuestras finanzas públicas. La política monetaria tendrá retos importantes este año, tendrá el reto de seguir anclando las expectativas de inflación alrededor de las metas que tiene el banco. El día de hoy ustedes vieron un repunte en la inflación de enero que refleja muchas de las circunstancias por las que estamos atravesando, pero frente a ese repunte en la inflación que el banco habrá dicho que será temporal y que será diluyendo en el tiempo, seguimos viendo expectativas de inflación ancladas alrededor de su objetivo. Las reformas estructurales frente a la incertidumbre nos dan una avenida de seguir trabajando. México por muchos años era una economía que le había apostado muy fuerte a su capacidad exportadora, capacidad que ahí sigue, que es muy importante y que habrá de darnos crecimiento hacia adelante. Pero hoy podemos hablar de un sector energético que está trayendo inversiones donde hace algunos años no podíamos haberlo hecho, de un sector de telecomunicaciones que se está transformando y que está también atrayendo inversiones, de un marco para anclar inversión público-privada con el que no contábamos hace apenas algunos años, de un sector financiero que está creciendo de manera sana y que está de manera más cotidiana presente en la vida de los pequeños empresarios y de las familias, de un marco de competencia que fomenta una mejor organización industrial, de un mercado laboral que tiene más flexibilidad y que ha tenido capacidad de generar más empleo, todos ellos elementos que explican que frente a choques muy complicados la economía haya permanecido y haya seguido exhibiendo elementos de fortaleza. Tenemos además un sistema bancario bien capitalizado y acceso no solamente a reservas, sino a la línea de crédito flexible con el banco, la que sigue. Tenemos que trabajar en implementar también las reformas que aquí se han aprobado. Tenemos que mandar señales claras de que hay un compromiso en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción y de implementar una transformación profunda en nuestro sistema jurisdiccional por la vía de un solo Código Nacional de Procedimientos Penales y de oralidad en nuestros procesos jurisdiccionales. La que sigue. El cúmulo de las reformas que hemos hecho permiten que México por primera vez en años empiece a acreditar mejores elementos de productividad. La productividad en México llevaba estancado muchos años, prácticamente todo lo que llevábamos del siglo, pero todas estas transformaciones que le hemos venido dando a nuestra economía, todas estas reformas estructurales, lo que permiten hoy es que capital y trabajo sean más productivos que lo que eran hace apenas algunos años, y eso debe de detonar un proceso que vaya fortaleciendo, como ya se empieza a ver, los salarios en el país. La que sigue. ¿Qué nos toca enfrentar juntos este año? Pues nos toca trabajar para redefinir la relación con Estados Unidos, destacando, como habrá de hacerse, las ventajas de una integración regional. Nos toca acomodar con sensibilidad, con cuidado y con responsabilidad el proceso mandatado ya de liberalización de precios de combustible, y nos toca ir acompañando ambos procesos desde los elementos con los que podemos contar dentro del paquete económico. La que sigue. ¿Cómo llegamos a esta discusión con los Estados Unidos? Llegamos con un crecimiento muy importante en el comercio entre los dos países. Somos el primero o segundo socio comercial de 29 de los 50 estados en Estados Unidos. Somos el segundo comprador de las exportaciones de los Estados Unidos. Solo para ubicarlo, la relación que tenemos con Texas es más grande que cualquier relación bilateral que tenga Estados Unidos con cualquier país europeo. Nos hemos convertido en el principal inversionista de entre los países emergentes en los Estados Unidos, invirtiendo muy por arriba de lo que invierten los países BRICS combinados, comprando muy por arriba de lo que compran esos países. México hoy compra a Estados Unidos casi 4 veces lo que Brasil, Rusia, India y Sudáfrica combinados. No hay ningún otro país del mundo en donde tantos americanos vivan de manera permanente como México. En México viven de manera permanente 5 veces más americanos de los que viven en Canadá.
lo que le da a la dinámica de la relación y lo que le da a los temas que interesan a los dos países una gran densidad y una gran profundidad. Todos los días hay 1 millón de cruces legales de personas, 370,000 vehículos cruzan legalmente la frontera todos los días, y atrás de cada cruce de personas y de vehículos hay la construcción de riqueza y de prosperidad compartida, de una población que ha hecho su casa México el doble que hace 15 años, y en una dinámica en donde desde hace por lo menos 8 años son más los mexicanos que regresan al país que los que han migrado a Estados Unidos. Esto es, llegamos a plantear el diálogo con los Estados Unidos desde una posición en donde todo lo muy importante que es Estados Unidos para México, México lo es también para Estados Unidos. Y eso da pie a que los objetivos que el presidente planteó en términos de lo que habremos de buscar en el diálogo estén fundamentados justamente en estos elementos de fortaleza, en la exigencia de México de que Estados Unidos respete los derechos de los migrantes mexicanos, en la exigencia de México de que cualquier repatriación se haga de manera ordenada y que respete los convenios que para esos efectos se han venido alcanzando, que reconozcamos que los dos compartimos responsabilidad, Estados Unidos y México, en el desarrollo de nuestro hemisferio, reconocer y exigir que las remesas tengan libre flujo y que no estén sujetas a restricción alguna, reconocer que la seguridad hemisférica también es una responsabilidad compartida y que los dos tenemos que trabajar para detener el flujo de armas, el flujo de drogas y el flujo de efectivo. El que preservemos en el diálogo el libre comercio que ha hecho de esta región la región más dinámica y una de las más competitivas del mundo, y que por lo tanto la negociación debiera de buscar que sigamos teniendo la posibilidad de comerciar libre de aranceles y de cuotas. Reconocer también que de que negociamos el tratado a la fecha, hay muchos sectores que hoy son vigentes, que hoy son importantes y que vale la pena que encuentren en cualquier espacio de diálogo y de negociación espacios de mayor certeza, desde las telecomunicaciones hasta el comercio electrónico. Reconocer también por la vía de este diálogo que lo que sea que negociemos tiene que ser bueno para el comercio, tiene que ser bueno para el entorno de negocios, pero tiene que ser bueno también para los trabajadores de México, y esta bondad tiene que reflejarse en que se vaya fortaleciendo la capacidad en México de pagar mejores salarios. La convicción que tiene el presidente, que ha externado, de que México es un país atractivo para las inversiones y de que en el diálogo tenemos que ser capaces de defender tanto las nacionales como las de cualquier otro país que hayan escogido México como destino, y que la frontera que nos vincula pues sea un espacio de unión y no de división. Me parece que el decálogo es un decálogo claro, es un decálogo que orienta el proceso de diálogo, pero además es un decálogo que está muy vinculado con las fortalezas que tiene la relación y que se anclan en estos números que acreditan sus fundamentos. En el tema de los combustibles, que es una circunstancia muy complicada por las que hemos tenido que atravesar y que ha sido objeto de un debate amplio e importante. ¿Qué pasó durante los últimos años en materia de reformas y en materia de las circunstancias de este mercado que explica lo que sucedió en el caso de gasolinas? Pasamos de 2014 para 2015 a un modelo de precio único. Parte de esto lo platicó también Pepe Toño, y lo abandonamos para tener un modelo de precio máximo, para introducir por primera vez en 78 años la posibilidad de que hubiera competencia en el mercado de las gasolinas. En el 2016 pasamos de un impuesto variable a un impuesto fijo por litro que reflejaba las condiciones del mercado dentro de una banda. En 2017 se elimina la banda y debemos de migrar eventualmente a que, como sucede en el resto del mundo, los ajustes se vayan dando de manera cotidiana, reflejando en el precio el costo de las gasolinas. Ninguno de estos cambios por sí mismo implica o condiciona a que tengamos un incremento en los precios. Más competencia en el mercado gasolinero por la vía del precio máximo no afecta la dinámica de precios. El impuesto en sí mismo
no ha cambiado desde que se introdujo hace 2 años. De hecho, el impuesto por la vía de un estímulo va a ser menor en el 2017 que en el 2016. Esto es, el cambio en el modelo del impuesto variable al impuesto fijo por sí mismo no condicionaba un incremento en el precio de las gasolinas. De hecho, tuvimos el impuesto vigente durante 2015 y durante 2016, y en los dos casos observamos momentos donde el precio de la gasolina subía y en donde el precio de la gasolina bajaba. Y el 2017 y la eliminación de la banda, de entrada tampoco prejuzgaba ni condicionaba cuál sería la dirección en el cambio de los precios, y estos estarían fundamentalmente determinados por lo que pasara con el costo de las gasolinas y el tipo de cambio. Por lo que en el marco legal no encontramos explicación al incremento en el precio de los combustibles. ¿Qué más ha pasado en el marco normativo del mercado de combustibles? A partir de 2015 se permite la posibilidad de refinar, transportar, almacenar y distribuir. Esto por sí mismo no tiene un impacto en precios. A partir del 16, la posibilidad de que las estaciones de servicio vendan con un nombre y una marca distinta de la de Pemex. Y a partir de este año, la obligación de Pemex de compartir su infraestructura con quien quiera participar aprovechando esa infraestructura en el mercado de combustibles, y quien quiera desarrollar la suya propia, la posibilidad también de hacerla vigente a partir del 2015. Estos cambios, de nuevo, por sí mismos no condicionaban una modificación en los precios, por el contrario, deberían de redundar en que en México hubiera más transporte, más almacenamiento, más refinación, más estaciones de servicio y más infraestructura que nos permitiera fortalecer un mercado en el que se ha invertido poco. Calcula la Secretaría de Energía que el mercado de combustibles en México está subinvertido en más de 16,000 millones de dólares, que es infraestructura desde estaciones de servicio hasta transporte, almacenamiento y distribución, que no se ha realizado en México. ¿Qué más pasó en la anterior? Durante 2016 hubo un cambio bien importante en el precio de las materias primas. Esta es la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos y refleja qué pasó entre enero y diciembre de 2016 con el precio de diferentes materias primas. Y ahí se aprecia cómo el zinc subió 64%, el gas natural 59%, el crudo Brent 52%, el diésel 51%, el crudo WTI 46% y las gasolinas 29%. Esto es, dentro del marco normativo que tenemos, el cambio fundamental viene por el cambio en las gasolinas que se dio a nivel internacional, y que en el caso de Estados Unidos fue un incremento entre enero y diciembre del 29%, que refleja fundamentalmente el incremento que hubo del precio del petróleo más barato que habíamos visto desde 2004 en el primer trimestre del año, hasta la recuperación más importante que hemos visto en los últimos años. Multiplicamos el precio del petróleo casi por 3 entre enero y diciembre del año pasado. La que sigue. Eso es lo que pasó el año anterior. Había una banda, el precio de las gasolinas se mantuvo en la banda baja, cayó 3% al principio del año, entre junio y julio se movió dentro de la banda y a partir de agosto se quedó acotado en el límite superior de la banda. El 1 de enero, conforme a ley, si hubiéramos aplicado el IEPS en sus términos, el precio se hubiese incrementado a 17.40, por lo que se dio un estímulo para buscar acotar el incremento en el precio tanto cuanto las finanzas públicas pudieran aguantarlo por la vía de los excedentes que se preveía que pudieran generarse. La circunstancia reflejada en ese cambio de precio es la que se ve en esa lámina. Un tipo de cambio que pasa de 18 a 20.5, un precio del petróleo que entre agosto y diciembre pasa de $44 a 54, y por lo tanto un precio de la molécula, que es lo que uno está comprando cuando compra gasolinas, que se incrementa de 7.11 pesos a 9.37. Y ahí está la razón y el monto específico del cambio. Subió el precio de la molécula lisa y llanamente. No hubo ningún otro cambio ni en nuestro entorno, ni en nuestro marco normativo, ni en la reforma fiscal, ni en la reforma energética que lo explicara. La molécula se volvió más cara, y se volvió más cara por dos razones: por el tipo de cambio y por el incremento en el precio del petróleo. La que sigue.
Ahí se ven dos elementos. Se ve el incremento promedio en los diferentes países del mundo. El incremento promedio fue cercano al 30% y se ven los niveles de los precios de gasolina, en donde se acredita que las gasolinas en México siguen siendo competitivas. El precio promedio de un litro de Magna en el mundo es de 23 pesos, el incremento promedio fue de 30, el incremento promedio en México fue de 14.2 y el precio promedio en México se ubica por abajo del promedio. Y se ubica por abajo del promedio con independencia del tipo del país con el que nos comparemos. Si nos comparamos con países chicos, grandes, en Latinoamérica, en Asia-Pacífico, en Europa, en términos generales se aprecia un precio competitivo en México. Somos más caros que en Estados Unidos, notablemente en el caso de Texas. Es una jurisdicción que tiene menos impuestos que nosotros, por eso vende las gasolinas más barato, y nos parecemos mucho a California. En algunos momentos del año California es un poquito más caro, en algunos momentos es un poquito más barato, pero en términos generales nuestro marco impositivo y el de California son bastante parecidos. Pero en términos generales somos más baratos que Guatemala, Belice y Canadá, que son nuestros demás vecinos, y comparamos bien con el resto de la región, la CIG. ¿Cómo cambió nuestra capacidad de generar excedentes? ¿Y por qué no pudimos reflejarlo en un menor impuesto como habíamos hecho en el pasado? Para que podamos generar excedentes se tienen que dar dos circunstancias. La primera de las circunstancias es que tenemos que ver un precio del petróleo mayor al precio al que presupuestamos. El precio al que presupuestamos es el que ya está reflejado en el paquete económico, en el presupuesto. Para efectos prácticos es el que ya comprometimos a nivel de gasto. Y ahí vemos, por ejemplo, en 2006 que el precio en el paquete era de $36 y que el precio observado pues, era de $53.